La línea. Una deslumbrante visión del futuro, es el salto más audaz de Arabia Saudita hasta ahora en el reino de la innovación urbana. Imagina una ciudad que se extiende por más de 100 millas, tallando en el desierto como una sola línea ininterrumpida, promocionada como el epítome de la eficiencia. El príncipe heredero Mohammed bin Salman lo llama el plan para una Arabia Saudita sostenible, un escaparate de cómo puede ser el futuro. Pero debajo de su brillante superficie se esconde una tormenta de controversia. Parece más un capricho, cubierto pesadamente de ego real, que la promesa de una Arabia Saudita futurista. Los expertos predicen que, en lugar de impulsar a Arabia Saudita hacia una nueva era, el ambicioso proyecto está a punto de convertirse en su talón de Aquiles. Hoy, desentrañaremos las promesas de este ambicioso proyecto, las trampas y la verdad detrás del bombo publicitario. Imagina una ciudad vertical en ascenso con 0 autos, 0 calles y 0 emisiones de carbono. Este proyecto de megaciudad joya de la corona promete aún más a sus residentes. NEOM se lanzó en 2017 como parte del proyecto Visión 2030 de Arabia Saudita. Ubicada en la punta norte del Mar Rojo, al este de Egipto, a través del Golfo de Aqaba y al sur de Jordania, se planea que tenga un área de 10.200 millas cuadradas. Ofrecerá múltiples regiones, incluyendo un complejo industrial flotante, un centro de comercio global, resorts turísticos y una ciudad lineal alimentada por fuentes de energía renovable llamada La Línea. Como lo imaginan las autoridades saudíes, La Línea no es solo una ciudad, es una redefinición radical de la vida urbana. 2 rascacielos paralelos se extenderán a lo largo de 106 millas de desierto y se elevarán 1.640 pies en el aire. Estos gigantes espejados, a solo 656 pies de distancia, formarán una ciudad como ninguna que el mundo haya visto. Al completarse, se clasificarán como las 12avas estructuras más altas del mundo, sobresaliendo por encima de casi todos los rascacielos importantes del planeta. Con su superficie espejada brillando tan intensamente que podría ser visible desde la Luna, La Línea busca redefinir los límites de la ambición humana. Extendiendo a través de la implacable extensión del desierto más caliente del mundo, esta ciudad afirma que preservará el 95% del entorno natural de NEOM, todo mientras encapsula tecnología de vanguardia dentro de sus muros futuristas. Si se completa, la asombrosa megaestructura de 1 billón albergará hasta 9 millones de residentes, junto con un complejo que servirá como el nuevo centro para el gobierno saudí. El mismo gobierno afirma que no es solo una ciudad, sino una reimaginación de la vida urbana, donde los residentes disfrutarán de un confort climatizado durante todo el año. Este oasis estará conformado por 3 espacios superpuestos. La primera y más alta será una capa de estructura residencial, seguida de una capa de servicios que suministrará los insumos a los edificios. En el nivel más bajo habrá un sistema de trenes de ultra alta velocidad. Esto asegurará que ningún viaje exceda los 20 minutos en cualquier dirección, tiempo que se aprovecharía mejor en actividades de ocio o saludables. Hablando de eso, La Línea cuenta con un parque empresarial flotante en forma de octágono, un complejo turístico en una isla y también un complejo de esquí en medio del desierto, que por supuesto tendrá nieve creada artificialmente. El terreno más allá de la fachada norte de los edificios se extenderá hasta una marina 2 veces más grande que las marinas existentes en el mundo. Un túnel y un canal atravesarán, lo suficientemente amplios para que los grandes cruceros puedan deslizarse fácilmente. El mismo agua de mar será utilizada por sus residentes para beber y limpiar, hecho posible por las enormes plantas de desalinización que se instalarán para este propósito. La ciudad ofrecerá servicios fluidos a través de asistentes robot y taxis voladores, envolviendo a sus residentes en un lujo más allá de la imaginación. ¿Y quién o qué estará dirigiendo todo el espectáculo en ruedas bien engrasadas o, en este caso, unos y ceros? Bueno, la inteligencia artificial, por supuesto. La IA supervisará la ciudad y utilizará modelos predictivos y de datos para encontrar formas de mejorar la vida diaria de sus ciudadanos, con los residentes siendo pagados por enviar datos a La Línea. Todo eso necesitaría mucha energía. Entonces, ¿cómo se alimentaría la ciudad de 9 millones de personas? Ahí es donde entra en juego la energía renovable. Sin embargo, la falta de autos implica que los residentes dependerían de ascensores y trenes para ir a cualquier lugar. Dejando de lado el lujo, sus defensores afirman que hay aspectos muy prácticos en La Línea, donde la vida sería totalmente sobre la caminabilidad. Escuelas, clínicas, comercios y áreas verdes estarán apilados verticalmente a 5 minutos a pie. Suena revolucionario,
Pero también plantea una pregunta obvia. ¿Cómo puede estar todo en un rascacielos de 106 millas de largo a solo minutos de distancia? Los críticos están preguntando, pero las respuestas siguen siendo esquivas, dejando a muchos preguntándose si esta visión es tan práctica como afirma ser. La visión de Mohammed bin Salman para Arabia Saudita podría incluir alejar su economía de la dependencia de los combustibles fósiles, al mismo tiempo que pide más mujeres en la fuerza laboral. Arabia Saudita afirma que NEOM crearía alrededor de 460.000 empleos y agregaría un estimado de 48.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto del país. Pero los métodos del príncipe heredero Salman para alcanzar su objetivo han sido cuestionados por grupos de derechos humanos. Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han criticado abiertamente el proyecto por sus métodos draconianos. Ya se ha desplazado forzosamente a miles de personas para despejar el camino, con aldeas enteras arrasadas en su implacable persecución. La tribu local Waitot ha estado protestando contra su expulsión, con alrededor de 20.000 personas que se espera sean reubicadas forzosamente. La implacable persecución del proyecto por parte del gobierno ya tiene un enorme costo, y no es el tipo de costo monetario. Abdul Rahim al-Huaiti fue asesinado por las fuerzas de seguridad saudíes bajo circunstancias disputadas cuando se negó a abandonar su hogar. Otros 3 miembros de la misma tribu fueron condenados a muerte más tarde por resistirse a los desalojos. Se ha vuelto tan malo que Lina al-Hatlul, directora de comunicación del Observatorio de Derechos Humanos Saudí, Observatorio de Derechos Humanos Saudí con sede en Londres, supuestamente dijo: "Nuestra principal preocupación es que NEOM se construye sobre la sangre saudí". No importa. El 29 de enero de 2019, el gobierno saudí anunció que había establecido una compañía de acciones conjuntas cerrada llamada NEOM, que es propiedad del Fondo de Inversión Pública, y siguió adelante con sus planes. Arabia Saudita originalmente tenía como objetivo completar las partes principales del proyecto para ser completado en su totalidad para el año 2039, pero se retrasó. Para julio de 2022, solo se habían construido 2 edificios, y la mayor parte del área del proyecto seguía siendo un desierto desolado. A partir de febrero de 2024, se han movido más de 90 millones de metros cúbicos de material, pero parece que Arabia Saudita podría haber llegado al final de la línea incluso antes de que comenzara. Como reveló un informe de Bloomberg y el Wall Street Journal en abril de 2024, la ciudad se está reduciendo a solo 1.5 millas, con menos de 30.000 residentes. No obstante, el ministro de Economía saudí, Faisal al-Ibrahim, negó esto y afirmó que el proyecto seguía según lo previsto. Mientras tanto, preguntas urgentes permanecen sin respuesta. ¿Cómo proporcionará energía renovable suficiente a una metrópolis de alta tecnología de 9 millones de personas? Naturalmente, el desierto puede que no tenga agua, pero tendrá mucho sol. Eso solo deja la pequeña pregunta de qué hacer por la noche. ¿Qué alimentará el control del clima, los trenes y los ascensores en la ciudad de emisiones de carbono cero por la noche? Hablando de trenes, ¿cómo será adecuado un sistema de trenes para 9 millones de personas que realizan sus actividades diarias mientras cumplen con el plazo de 5 minutos? Las criadas robóticas y los coches voladores imaginados aún no se han inventado, y la IA aún no ha alcanzado la sofisticación requerida para administrar una ciudad entera por sí sola. ¿Y de dónde vendrá el dinero, ya que la última estimación de costos de $1 billón ha roto el extrañamente ambicioso techo de 200.000 millones? El proyecto sigue adelante a toda marcha, a pesar de que ha encontrado numerosos obstáculos y ha sido recortado sin piedad por una tesorería saudí en apuros. La respuesta del gobierno saudí a las críticas ha sido negar, negar, negar. Pero los planes para la línea plantean más preguntas que respuestas. Los expertos han expresado un profundo escepticismo sobre las ambiciosas afirmaciones del megaproyecto, cuestionando su viabilidad. Bajo la elegante fachada de espejo, las sombras se ciernen grandes. Preocupaciones éticas, preguntas sobre la practicidad de su diseño y promesas no probadas de sostenibilidad y tecnología de vanguardia aún por inventar. NEOM puede ser presentado como un destello de esperanza futurista, pero ha sido ampliamente ridiculizado en círculos arquitectónicos. A pesar de la participación reportada de sabios arquitectónicos como Tom Main y Peter Cook en él, los arquitectos de todo el mundo tenían opiniones mixtas respecto al diseño del proyecto y su ubicación. Aunque la superficie espejada reflectante puede parecer vanguardista en diseño, sus consecuencias serían terribles.
Incluso si se pasa por alto el problema del mantenimiento, la superficie reflectante aumentaría el calor a su alrededor de manera exponencial. Guy Marriage, un arquitecto y profesor senior en la Universidad de Victoria en Wellington, hizo referencia a un incidente similar en Hastings, en el Reino Unido, donde un edificio de vidrio espejado causó que los objetos se derritieran debido a la luz reflejada en una tienda cercana. La naturaleza implacable del desierto plantea otros riesgos para la ciudad. Bien conocido por sus altas temperaturas y baja precipitación, garantizar la durabilidad y sostenibilidad de los edificios e infraestructuras representaría un desafío serio. Una metrópolis así en medio de un desierto requerirá un verdadero ejército de trabajadores para mantenerla funcionando y sirviendo a la élite dentro. No se ha mencionado dónde se alojarán estos trabajadores en las lujosas instalaciones, pero esa preocupación se abordará después de que se construya, a pesar de su diseño. Se señala su diseño lineal como una ruptura directa de un principio establecido de la arquitectura que dice que las líneas rectas en el diseño arquitectónico no son naturales y trabajan en contra de la naturaleza. Pero parece que la línea está diseñada recta por una razón muy práctica. Verás, el plan de tránsito futurista y llamativo de la ciudad solo funcionaría mejor si se construye en línea recta. Un tren que es capaz de viajar de un extremo al otro en 20 minutos solo puede ser un tren de alta velocidad. En este caso, el más rápido del mundo. Para cumplir con el principio de llevar a los pasajeros a cualquier destino dentro de la ciudad en 20 minutos, tendrá que limitarse a solo 4 paradas. Pero al hacer los cálculos, las matemáticas son asombrosas. Para cubrir 105 millas en 20 minutos, el tren tendría que viajar a una velocidad increíble de 316 millas por hora, significativamente más rápido que cualquier tren existente. Viajar a esta velocidad requiere un viaje sin parar, lo cual podría ser poco práctico para los residentes que viven a lo largo de la mitad de la línea. También requeriría trenes frecuentes funcionando constantemente. El concepto de la ciudad de 5 minutos podría ser un sueño inalcanzable por otra razón. Hasta la fecha, incluso los mejores sistemas de trenes no han podido reducir el tiempo de viaje dentro de una gran ciudad a menos de 20 minutos. Estos trenes de ultra alta velocidad serán asistidos por cápsulas de transporte elevadas que sobrevuelan la ciudad, ofreciendo una forma de viaje futurista y eficiente. Claro, esa tecnología aún no se ha inventado. Siempre está la opción de elegir montar en ascensores o tomar las escaleras, pero no olvides las colas y los viajes en el ascensor. Una pérdida de tiempo. O podrías tomar la ruta panorámica subiendo una escalera de 3.000 pasos hasta la cima. Esto nos lleva a la pregunta básica de cómo NEOM alimentará toda esa tecnología. Si la línea va a albergar a alrededor de 9 millones de personas, lo que equivale a aproximadamente la mitad de la población de la ciudad de Nueva York, debería requerir alrededor de 5.000 megavatios de energía por día, solo para necesidades básicas. Si tomamos en cuenta la energía necesaria para operar las plantas de desalinización de agua, que consumen mucha energía, sus necesidades serían mucho mayores. Sumando la energía necesaria para que las personas mantengan sus aires acondicionados funcionando 24/7, se requiere la energía equivalente a aproximadamente 4 plantas nucleares para satisfacer las necesidades totales de la ciudad. Dado que cuesta entre 12 y 28 mil millones de dólares construir una planta de energía, el costo total ascendería a una asombrosa cantidad de 30 a 40 mil millones de dólares. Pero dado que eso no concuerda con sus afirmaciones de impacto de carbono cero, es probable que persigan una mezcla de fuentes de energía renovable, lo cual probablemente sea una empresa costosa. Pero los golpes simplemente siguen llegando. Las ambiciones del proyecto llegan hasta lo positivamente extraño, como el control del clima. NEOM planea usar la siembra de nubes para inducir la lluvia en el desierto, una tecnología que aún está en desarrollo. Tiene planes para explorar opciones de ingeniería genética para mejorar las capacidades humanas. Y todo sucederá bajo la suave mirada de hitos iluminados como una gigantesca luna artificial que iluminará el cielo nocturno y una playa con arena brillante. Como si tales planes no fueran lo suficientemente impresionantes, NEOM ha incorporado robótica e inteligencia artificial para mayor medida. Parques con dinosaurios robóticos y peleas de robots en jaulas divertirán al público. Para verificar si es factible, en 2019, el Wall Street Journal revisó 2.300 páginas de documentos elaborados por consultores de Boston Consulting Group McKinsey y Oliver Wyman. Los consultores fueron contratados para hacer magia y convertir la idea de MBS en realidad. En cambio, los especialistas se dieron cuenta de que el éxito del proyecto dependía de una tecnología inexistente. La IA que debería gestionar la ciudad aún no existe.
lo cual podría ser algo bueno. Imagina vivir en una ciudad con un historial verdaderamente atroz en cuanto a derechos humanos y libertades fundamentales, siendo vigilado por una IA totalmente automatizada que informa al gobierno. La línea estaría lista para ser una ciudad de vigilancia completa, una preocupación compartida por los defensores de los derechos digitales. Un número creciente de arquitectos renombrados ya se han retirado del proyecto debido a preocupaciones sobre los derechos humanos y su impacto ambiental a pesar de la limitada información disponible sobre él. Verás, hay un manto de secreto que rodea el proyecto que se mantiene mediante acuerdos de confidencialidad a prueba de balas, no dejando espacio para la transparencia. Otra señal de alarma que es difícil ignorar. ¿Pero qué hay del costo ambiental del megaproyecto? Siempre hay algunos y este tiene muchos. Aparentemente, la visión de Salman de una utopía ecológica podría estar profundamente equivocada. La ciudad que se suponía iba a luchar contra el cambio climático podría en realidad acelerarlo. NEOM puede prometer un futuro 100% neutro en carbono, pero el proceso de construcción en sí generará una asombrosa cantidad de 1.800 millones de toneladas de dióxido de carbono, eclipsando las emisiones anuales del Reino Unido. La ubicación de la ciudad presenta múltiples desafíos, como la necesidad de resistir condiciones climáticas severas y vientos. Los edificios tendrán que construirse utilizando materiales intensivos en carbono, como el vidrio y el acero, desechando efectivamente sus afirmaciones de sostenibilidad por la ventana. Por lo tanto, las aspiraciones de cero carbono de NEOM son una falacia incluso en su infancia. Sus superficies espejadas significan una muerte temprana para sus promesas de sostenibilidad, así como para las aves migratorias. Las paredes espejadas de la línea representan una amenaza mortal para las aves migratorias que vuelan por el noroeste de Arabia Saudita. Se sabe que las aves a menudo chocan con estructuras de vidrio en todo el mundo. Según los científicos, miles de millones de aves mueren cada año debido a colisiones. Las aves que chocan contra la fachada de vidrio reflectante serán un suceso diario que se multiplicará durante la temporada de migración. Pero el impacto de la línea va más allá de las aves hasta el impacto directo en la fauna local. Su diseño rígido y geométrico ignora la topografía natural, que siempre se tiene en cuenta en la arquitectura. Factores como las fuentes de agua y los corredores de animales han sido ignorados, lo que interrumpirá los ecosistemas y contribuirá a la pérdida de biodiversidad. Habrá una interrupción en los corredores naturales de animales al separarlos de su propia especie. Los que viven juntos serán pocos en número, y la línea causará endogamia entre las especies. No habrá movimiento libre de animales a través de la línea, lo que creará un fragmento masivo, con las especies más débiles siendo asesinadas. Es probable que la misma superficie de vidrio interrumpa los planes de cultivar vegetación en la superficie superior de los edificios. El calor generado por la superficie de vidrio probablemente sería lo suficientemente letal como para matar cualquier plantación, y la cantidad de agua necesaria para mantener fresca a toda la ciudad y sus habitantes, tanto animales como plantas, requeriría una entrada masiva de agua. Esto nos lleva a las plantas de desalinización, planeadas para abastecer de agua a la ciudad. La desalinización del agua es un proceso con importantes inconvenientes ambientales. No solo estas plantas requieren una cantidad sustancial de energía para extraer agua dulce del agua de mar, sino que el proceso genera una solución de salmuera concentrada que, si no se desecha adecuadamente, puede diezmar los ecosistemas marinos. Todo el proceso plantea riesgos de daño irreversible al medio ambiente. Por ejemplo, los químicos utilizados para prevenir la acumulación de incrustaciones y otros depósitos en el equipo de la planta pueden contaminar el entorno marino circundante. Las tuberías de entrada de estas plantas también pueden poner en riesgo la vida marina, atrapando o lesionando organismos. Al final del día, para extraer cada galón de agua potable, se utilizan 2 galones de agua de mar. Eso no es un buen trato para ninguna de las partes involucradas en el proceso, directa o indirectamente. Al final, la dependencia de la ciudad en la desalinización la hace extremadamente vulnerable a cualquier avería, clavando otro clavo en el ataúd de la sostenibilidad. El duro entorno del desierto es un anfitrión inhóspito, con animales y plantas que necesitan una fuente constante de agua. Incluso un solo punto de falla, como una escasez de agua, podría desencadenar un colapso catastrófico de la infraestructura de la ciudad, incluyendo sus espacios verdes cuidadosamente planificados. Pero todo eso vendrá después de que el proceso de construcción ya haya causado estragos en los alrededores. Los investigadores de la Escuela de Negocios Esquema han calculado que la construcción de la línea generaría alrededor de 1.8 gigatoneladas de CO2.
Eso significará la muerte para la afirmación de la línea de ser la primera ciudad ecológica del mundo. Las ciudades inteligentes frecuentemente se promocionan como la solución a la crisis climática, prometiendo reducir el carbono y fomentar la sostenibilidad. No obstante, la realidad muestra un panorama distinto. El enorme costo ambiental de su construcción y cadenas de suministro a menudo supera cualquier posible reducción de carbono que estas ciudades podrían lograr en el futuro. Estos elementos marcan a la ciudad como una mala idea con peores consecuencias. Pero estas consecuencias no se limitan a un desastre ecológico. Es probable que también sea una calamidad económica para Arabia Saudita. La idea detrás de Visión Flotante 2030 es reinventar la economía saudí llevándola en una nueva dirección, una que lleve al país hacia la tecnología y la innovación. Los megaproyectos son verdaderamente cautivadores, pero son una pequeña parte del impulso para desarrollar nuevos sectores dentro de la economía saudí. Estos nuevos desarrollos incluyen inversiones en deportes, específicamente 6.300 millones gastados desde 2021. Esto incluye la compra de clubes de fútbol extranjeros e invertir fuertemente en bienes raíces en el extranjero. También incluye inversiones estratégicas en hidrógeno, minería y comercio, que son claves para alcanzar estos objetivos. En resumen, Visión 2030 busca reducir la gran dependencia de Arabia Saudita de sus enormes recursos petroleros. Mientras tanto, MBS ha anunciado que el 50% de la electricidad de Arabia Saudita será producida por energía renovable para el año 2030. No solo ha dejado su identidad productora de petróleo en segundo plano, mientras intenta vender una imagen completamente nueva al mundo, sino que está dispuesto a poner su dinero donde está su boca. El príncipe heredero de Arabia Saudita también está comenzando a vender la empresa petrolera estatal Aramco. Aunque el comienzo es un goteo, con solo una minoría de acciones vendiéndose mientras el gobierno retiene su control de la mayoría, es probable que se convierta en una avalancha. Considerada la empresa petrolera más valiosa del mundo, con una ganancia de 161.000 millones en el año 2022, Arabia Saudita ha demostrado que va en serio al poner su gallina de los huevos de oro en el mercado. Arabia Saudita también ha revelado sus planes de diversificarse aún más al comenzar la extracción de sus vastas reservas minerales. En enero de 2024, declaró sus estimaciones para sus recursos minerales sin explotar como fosfatos, oro, cobre, zinc y tierras raras de 1.3 a 2.5 billones de dólares. No está particularmente preocupado de que pueda quedarse sin petróleo pronto, o de que el mundo pueda no necesitar su petróleo debido a su transición a una vida ecológica. Si bien estos factores podrían ser problemáticos en un futuro distante, no es una preocupación actual. La realidad es que el petróleo, que una vez fue el sustento de la economía de Arabia Saudita, ya no es tan lucrativo como solía ser. Como el mayor productor de petróleo del mundo, Arabia Saudita se encuentra lidiando con la disminución de la demanda del mercado y la creciente volatilidad de los precios de los combustibles fósiles. A este desafío se suma la población en rápido crecimiento del país, que crea una carga económica mucho mayor de la que enfrentan muchos de sus vecinos. Con una población de casi 34.2 millones, Arabia Saudita es el cuarto país más poblado del mundo árabe. Arabia Saudita tiene 3.6 residentes por barril de petróleo producido, mientras que los Emiratos Árabes Unidos tienen 3, Qatar tiene 2.1 y Kuwait tiene 1.6. Arabia Saudita puede ser el país más grande del Consejo de Cooperación del Golfo, pero también tiene la tasa de pobreza más alta, con un 13.6%. Según el Banco Mundial, desde 1991, su Producto Interno Bruto per cápita no se movió hasta 2021, marcando 3 décadas de estancamiento económico y la tasa de petróleo ha permanecido constante. Lo que es peor es que el Producto Interno Bruto es menor que el de muchos petroestados más pequeños. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita de Arabia Saudita es menos de la mitad que el de los Emiratos Árabes Unidos, alrededor de $20.000 y $40.000 respectivamente. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, o Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha visto disminuir su influencia en el mercado mundial de petróleo en los últimos años. Aunque los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo poseen aproximadamente el 80% de las reservas probadas de petróleo del mundo, solo producen alrededor del 40% de la producción mundial de petróleo crudo. Para mantener el control sobre los precios y la producción de petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo ha formado una alianza con miembros no Organización de Países Exportadores de Petróleo, notablemente Rusia, creando el grupo Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus.
Este grupo ampliado ahora controla aproximadamente la mitad de la producción mundial de petróleo, lo que le permite ejercer una mayor influencia en el mercado. Sin embargo, el auge de otras naciones productoras de petróleo fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como los Estados Unidos, ha desafiado su dominio y reducido su capacidad para dictar unilateralmente los precios del petróleo. Estos problemas se ven exacerbados por muchos países que no siguen los objetivos establecidos por la organización. En años recientes, los miembros han sido incapaces de cumplir con las cuotas de producción o han sobreproducido petróleo para aumentar el flujo de efectivo, ya que algunos países en la organización son muy pobres. Una complicación adicional es Estados Unidos, que ha estado trabajando muy duro para limitar los esfuerzos de Arabia Saudita y Rusia para aumentar los precios del petróleo a $100 por barril. Riad ha sufrido un fuerte golpe a sus finanzas al limitar la producción de petróleo para aumentar su precio, pero eso ha sido compensado por Estados Unidos, que ha aumentado su producción y ha liberado petróleo de sus reservas estratégicas en América del Norte. En consecuencia, el precio internacional de $92 por barril de septiembre ha caído a $72 por barril. Comprensiblemente, Arabia Saudita está cansada de este juego de escondite y quiere salir. Visión 2030 es esa salida. Tiene la intención de financiar su proyecto NEOM, principalmente a través de una combinación de fuentes públicas y privadas. Para dar vida a la línea, se han asignado unos asombrosos $320 mil millones para la primera fase del proyecto, programada para durar hasta el año 2030. Aproximadamente la mitad de esta financiación provendrá del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, una potencia financiera que gestiona 925 mil millones en activos. Las subvenciones y otros fondos soberanos de riqueza en la región financiarán la otra mitad. Naturalmente, también se espera que los inversores privados saudíes contribuyan durante una posible cotización pública de NEOM en 2024. Aunque la cotización aún no ha ocurrido, ya circulan rumores de que es poco probable que esta inversión sea consensuada. No es de extrañar, ya que varias de las familias más ricas del reino fueron presionadas o incluso obligadas a invertir en la oferta pública inicial de Aramco por un sentido de deber nacional más que por motivos puramente financieros. Al final del día, la conclusión es que décadas de riqueza petrolera saudí cuidadosamente acumulada para un futuro post-petróleo financiarán la astronómica etiqueta de precio de NEOM. El rumor sugiere que ya está encontrando dificultades para encontrar inversores interesados en subirse al carro de NEOM. A pesar de la intensa resistencia y crítica al proyecto, nadie tiene el valor de abordar el elefante en la habitación. ¿La aventura de MBS llevará a la bancarrota a Arabia Saudita? Podría ser, dado las últimas noticias que llegan de allí. Según un informe de Bloomberg, las reservas de efectivo del Fondo Soberano de Arabia Saudita han caído a $15 mil millones en septiembre, el nivel más bajo desde el año 2020. Business Insider informa que los megaproyectos de Arabia Saudita se han vuelto demasiado difíciles de manejar. Se han vuelto tan costosos que su riqueza petrolera ya no puede cubrir el costo. El país se ha visto reducido a pedir prestado a los acreedores. Por cierto, NEOM también ha forzado su mano para vender las acciones de Aramco. Eso no es todo. En 2020, Arabia Saudita decidió forzar la mano de sus ciudadanos, triplicando el impuesto al valor agregado del 5% al 15%, al que algunos saudíes se refieren ahora como el impuesto NEOM. Entonces, el dinero público saudí se va a invertir en un proyecto que tiene prácticamente cero posibilidades de despegar. Pero hay una razón tan grande como el propio proyecto para que NEOM se descarrile. Dada su ubicación junto al Mar Rojo, el proyecto no puede tener éxito sin el consentimiento y apoyo de Israel. Ubicado en el regazo de la región donde se está construyendo NEOM, Israel tiene el conocimiento técnico en biotecnología, ciberseguridad y fabricación que puede hacer realidad el sueño de MBS. Expertos como el Dr. Ali Dogan incluso han sugerido que las buenas relaciones de Arabia Saudita con Israel son esenciales para el éxito de NEOM. Esa ha sido una de las razones de los rumores en torno al deshielo de las relaciones de Arabia Saudita con el país. Pero este acercamiento ha sido mantenido en secreto debido al percibido papel de liderazgo de Arabia Saudita en el mundo islámico y la sensibilidad en torno al conflicto israelí-palestino. La campaña de Israel en Gaza ha complicado aún más una situación difícil, haciendo que la cooperación abierta con Israel sea políticamente arriesgada.
Pero en noviembre de 2020 funcionarios israelíes afirmaron que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, recibió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y a Estados Unidos. Secretario de Estado Mike Pompeo en Neom. Mientras que Arabia Saudita negó que la reunión haya tenido lugar, hubo informes de testigos en el control del tráfico aéreo que vieron tales movimientos de aviones en sus pantallas. La línea podría ser un gran experimento destinado a diversificar e impulsar la economía saudí, pero es como plantar una semilla en tierra estéril y esperar que crezca un bosque. La historia ha demostrado que el verdadero desarrollo urbano está enraizado en la vitalidad económica, no en la ambición arquitectónica. Esa es una lección aprendida de muchas empresas similares anteriores. Verás, NEOM no es el primero de su tipo. El cementerio de la historia está lleno de los huesos de megaproyectos. Lanzados con gran ambición pero poca previsión, los líderes cegados por la ambición han sacrificado vastos recursos en estos colosales fracasos. Michael Pettis, profesor de finanzas en la Universidad de Pekín en China y escritor sobre el crecimiento económico global, advierte que el gasto en infraestructura debería ser un costo del crecimiento, no una causa. Él debería saberlo, ya que en toda China, desde Beijing en el norte hasta Shenzhen en el sur, hay millones de viviendas recién construidas que aún hoy están vacías. Hay más de 60 millones de apartamentos sin vender, que tardarían más de 4 años en venderse sin la ayuda del gobierno. La situación es tan grave que el Banco Central de China ha anunciado un fondo de $41.000 millones para ayudar a los gobiernos locales a adquirir las viviendas sin vender. Luego está Burj Al Babas, una ciudad situada cerca del Mar Negro en la ciudad balneario romana de Moderna, destinada a ofrecer alojamiento de lujo de alta gama a los árabes ricos que buscan el paisaje del sur de Francia o Italia desde la comodidad de muchos castillos, cada uno con un precio de $370.000 a $500.000. Los 587 castillos fueron construidos por el grupo Saro Properties y hasta hoy la ciudad permanece inquietantemente desierta. A continuación está la Ciudad Paraíso. Construida entre 2001 y 2011, está ubicada a 31 millas fuera de la capital de Irán, Teherán. Se había planeado como una ciudad autónoma, con una red de transporte independiente, hospitales, escuelas y parques. En cambio, es una ciudad fantasma rodeada de arena del desierto. Los 100 aburridos bloques de torres se están erosionando lentamente bajo el resplandor de un sol implacable, desmoronándose lentamente como resultado de un terremoto que sacudió la región en 2017. Hay ciudades como esta repartidas por todo el Medio Oriente, fantasías de reyes y dictadores ricos en petróleo. La ciudad económica del rey Abdullah es una página sacada directamente del libro de cuentos de las noches árabes de Arabia Saudita. Construida en el año 2005 como parte de 6 ciudades destinadas a atraer inversión extranjera, crear más de 1 millón de empleos y agregar $150.000 millones al Producto Interno Bruto, se redujo a solo una ciudad, construida a un costo colosal de $30.000 millones. Hoy tiene una población de solo 7.000 personas, a pesar de su objetivo de tener 2 millones de residentes para el año 2035. Estos fracasos son interpretaciones modernas del Coliseo, el Partenón, las pirámides egipcias y todos los proyectos de vanidad de la élite gobernante. A medida que la civilización humana ha avanzado, maravillas como el túnel Goddard de Suiza, el Canal de Panamá y la Estación Espacial Internacional, la estructura más cara del mundo hasta la fecha, construida a un costo de $150.000 millones, han sido todos éxitos rotundos, pero los fracasos son prueba en sí mismos de que no siempre termina bien. El hecho es que, más a menudo que no, las megaestructuras tienden a resultar ser mega fracasos. Los sobrecostos y los retrasos suelen estar asociados a este tipo de proyectos. Añade desarrollos externos impredecibles, políticos o económicos, y tendrás un lío muy costoso en tus manos. Sus proponentes a menudo prometen demasiado y entregan poco, pero sus resultados son asumidos por la gente mucho después a un gran costo para ellos. Son una reinvención de la frase «para el pueblo, por el pueblo». Y en el caso de la línea, 9 millones de personas serán atraídas al desierto para el año 2045, que no tiene fábricas, centros de población o infraestructura. ¿Y cuál será su tarea? Construir una economía desde cero. No se equivoquen, NEOM podría completarse a pesar de todos estos contratiempos y demostrar ser un éxito eventualmente. ¿Pero a qué costo? El país aún podría superar la pérdida de capital gracias a su economía petrolera. Pero nada es gratis.
y siempre se paga un precio por tales empresas costosas. Ese costo recaerá en la economía de Arabia Saudita y su gente. Aunque resultara exitoso, sería una victoria pírrica. Podría haber habido una multitud de otros proyectos que habrían costado menos y dado más dividendos de manera más directa, efectiva y mucho más pronto. No se puede negar. Arabia Saudita prácticamente se ha arrinconado a sí misma. El escenario ha redefinido el término condenado si lo haces, condenado si no lo haces. Seguir adelante con el plan podría resultar demasiado costoso y un desperdicio de capital si se vuelve imposible de ejecutar. Eso llevaría a una disminución en el nivel de vida del público, lo que provocaría un creciente descontento público con graves consecuencias sociales y políticas. Por otro lado, abandonarlo también es políticamente insostenible. Eliminaría la confianza de los inversores y dañaría irreparablemente la posición de MBS como líder. Parece que la reducción del proyecto es la única decisión sabia disponible para MBS, ya que económicamente podría resultar el menor de dos males. Lo que ya está establecido es que la línea no se construirá como se planeó originalmente. Este proceso podría ser el primero de múltiples reducciones. Y quién sabe, el proceso podría continuar hasta que sea más un montículo que una montaña. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Si quieres ver más como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias. Hasta la próxima en MadPack.